Es jueves 20 de febrero de 2025 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición de Sinaloa que sanciona el delito de violación de la intimidad sexual. El ministro Lainez advirtió que la pérdida de independencia de juzgadores pondrá en riesgo la protección de los DESCA. La Defensoría Pública Federal celebra la publicación del Programa Nacional para combatir la tortura. La misión de la Cumbre Judicial Iberoamericana es la defensa de la independencia de los poderes judiciales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente el programa con el reporte de mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte con la información de lo que trascendió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la forma en la que el Código Penal de Sinaloa definió la inteligencia artificial para que en la sanción del delito de violación a la intimidad sexual se incluya a quien use esta tecnología para generar y divulgar imágenes, audios o videos falsos de contenido sexual de una persona, mejor conocidas como deepfakes. Escuchemos parte de los argumentos. Si bien la definición ofrecida por el legislador local con respecto a la inteligencia artificial no contiene todos los parámetros técnicos establecidos en la literatura especializada y en el derecho comparado, esto no permite arribar a la conclusión de que sea imprecisa, pues el legislador otorgó una definición acotada, una definición comprensible en el contexto del delito de violación a la intimidad sexual. Se impide una aplicación arbitraria de la norma por parte de las autoridades. Y en consecuencia, como las normas reclamadas son absolutamente coincidentes con la obligación de garantizar la protección reforzada a la infancia y a las mujeres a las que alude la reforma constitucional publicada el 15 de noviembre del año pasado, mi voto es a favor del reconocimiento de validez que propone el proyecto. Según el reporte de 2023 de la UNESCO, en esta materia el 58% de las mujeres y de las niñas de todo el mundo han sido víctimas de algún tipo de violencia cibernética, comenzando desde los 14 años. En otro asunto, al resolver una controversia constitucional promovida por la alcaldía Benito Juárez, el Pleno declaró válido el decreto con el aviso y los artículos 34, 35 y octavo transitorio de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, en cuanto establecen el registro de regulaciones de la capital del país y ordenan a la alcaldía cargar sus regulaciones vigentes en el propio registro, mantenerlas actualizadas, así como asistir a una capacitación para ese propósito. De acuerdo con el Pleno, no invaden las competencias de la alcaldía en materia de mejora regulatoria, de gobierno electrónico y política de datos, ni contra los principios de autonomía administrativa y de gestión, de distribución de competencias y de supremacía constitucional. Esos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, que estés muy bien y muy buenas tardes. La primera sala de la Corte determinó que la Ley General de Pesca y Acuacultura es acorde con el derecho a un medio ambiente sano, por lo que resulta constitucional. Determinó que la norma en cuestión no es discriminatoria con relación a las medidas de protección previstas en otras normas, ya que no existe un parámetro de comparación con normas que protegen el desarrollo forestal, las aguas o la vida silvestre. Por tanto, las posibles diferencias en su nivel de tutela no implican una menor protección, sino una necesidad adaptable a cada tipo de recurso para su conservación. Indicó que además la norma no restringe los derechos de quienes aprovechan los recursos pesqueros, sino que implementa medidas encaminadas a la sostenibilidad de estos, mismas que están diseñadas para proteger el derecho a la alimentación, así como a un medio ambiente sano.
En este último caso, la norma se alinea con estándares internacionales porque establece directrices para la gestión y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas. A partir de estos argumentos, la Sala negó el amparo solicitado por una agrupación civil y dejó firme el sobreseimiento decretado por el Tribunal Colegiado que conoció del asunto. Ya poco más de 2 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que responsabilizó a México por la violación a los derechos de Daniel García y Reyes Alpizar por su detención arbitraria, arraigo y tiempo en prisión preventiva, el Estado ha dado cumplimiento total a las medidas de reparación de pago de indemnización, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Sin embargo, aún quedan pendientes la medida de publicación y difusión de la sentencia, la cual no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como otras medidas pendientes bajo supervisión. Entre otras, la Corte Regional que ordenó a México eliminar el arraigo de la legislación, adecuar la prisión preventiva a estándares interamericanos y brindar capacitación de derechos humanos a las autoridades. El ministro Javier Lainez Potisek advirtió riesgos de retroceso con la implementación de la reforma judicial. La protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estará en mayor riesgo si se pierde la autonomía y la independencia de las personas impartidoras de justicia. Esto lo aseguró el ministro Javier Lainez Potisek en conferencia impartida en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Cuando se emite una sentencia en ese sentido, vas a pegarle más a la política pública. O sea, generalmente no le van a gustar mucho a la autoridad. Este interés abierto va a confrontarse más con el poder político. Esa es una realidad. Eso es, sí es cierto que así es, ¿no? Y yo sí creo que por eso es importante jueces autónomos, porque hay que resistir, si me explico, a estas reticencias que, insisto, son naturales a cualquier autoridad. El ministro Lainez respondió a cuestionamientos de académicos respecto de la reforma al artículo 105 de la Constitución a propósito de la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad para controvertir reformas o adiciones a la propia Carta Magna. Indicó que también hay riesgos de retroceso, sobre todo, dijo, de cara al cumplimiento de compromisos internacionales en temas como la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que sí hay riesgo de retrocesos importantes ahí, porque si la Corte iba un día a tener que analizar eso, pues ya no puede. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Defensoría Pública Federal celebró la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Precisó que este tipo de guías ayudan a definir la política pública para combatir este delito, así como las medidas para proteger, asistir, ayudar, atender y reparar el daño a las víctimas. La publicación por parte de la Fiscalía General de la República se da luego de que el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa en la capital del país resolviera un amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil en el que determinó que se había incurrido en omisión. La implementación de dicho programa resulta fundamental en un contexto en el que la Defensoría Pública Federal continúa documentando la persistencia de tortura, seguido de falencias y omisiones en las investigaciones, así como frente a la reparación integral para las víctimas. No obstante, resulta preocupante que el plan precisamente establece que se deberán imponer sanciones administrativas para juzgadores y defensores que no denuncien actos de tortura, sin que se prevea un trato similar para ministerios públicos, autoridades penitenciarias y médicos legistas. Recordó que a través de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, la Defensoría Pública ha presentado desde 2019 múltiples denuncias por este delito, en las cuales en el 33% de los casos los probables responsables son autoridades federales y en 8.3% autoridades penitenciarias. Añadió que la Fiscalía General de la República no utiliza como herramienta de investigación la información del Registro Nacional del Delito de Tortura y llama la atención de que solo continúen en trámite 15 procesos penales por este delito y que en la mayoría de las denuncias se determine el no ejercicio de la acción penal.
En otro tema, está disponible el nuevo episodio del podcast Te Escuchamos del Consejo de la Judicatura Federal, que se centra en la violencia de género que ocurre en las redes sociales. Dos especialistas explican las implicaciones de la violencia digital, el impacto en las víctimas y los recursos legales que tienen para hacer efectivos sus derechos. En especial, el caso de la periodista de deportes Marion Reimers, víctima de ataques justamente en redes sociales. No se traslada algo visible, ¿no? O sea, no es un golpe, no es una vejación en la calle, es una cosa que permanece adentro de ti. Entonces son moretones que no se ven. El caso de Marion es inédito porque nunca se había llevado una violencia digital, agresiones en las redes sociales, insultos, vejaciones, faltas de respeto de todo tipo en contra de Marion. No se había considerado como una violencia en contra de un periodista. Escuche este y otros episodios del podcast Te Escuchamos en Spotify y YouTube. Estamos en corte informativo, vámonos rápidamente a una pausa, regresamos con más. Al regresar, el Consejo General del INE aprobó publicar las listas de candidatos a la elección judicial. De la tarde con 12 minutos, continuamos con más información. La Cumbre Judicial Iberoamericana se ha convertido en el espacio idóneo de la defensa de los valores del Estado de Derecho. Así lo afirmó Pilar Jiménez Vados, es coordinadora nacional del Poder Judicial de España ante la cumbre, al clausurar la segunda reunión preparatoria de la 22ª Cumbre Iberoamericana. Aseguró que ante los intentos injerencistas en varios países que pretenden socavar la autonomía de los poderes judiciales, la cumbre está llamada a defenderlos y a fortalecer su independencia. Yo creo que la Cumbre Judicial Iberoamericana viene siendo desde el año 2004 una institución de referencia mundial en la defensa de los valores del Estado de Derecho. Está llamada a defender un poder judicial fuerte, un poder compuesto de jueces independientes que únicamente estén sometidos al imperio de la ley y jamás al poder político. Ese es nuestro objetivo y desde luego yo creo que esa debe ser nuestra bandera. Aseguró que los habitantes de las naciones que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana están confiados en que los poderes judiciales protegerán sus derechos y su dignidad, de ahí la necesidad de fortalecer su independencia. Por lo tanto, estamos obligados a mejorar el funcionamiento de nuestros sistemas de justicia para dar respuesta a esos casi o alrededor de 600 millones de personas que confían en nuestras administraciones de justicia. Eso sí, cuanta mayor fuerza, cuanta mayor solidez tengan en nuestra cumbre, mejor vamos a poder desempeñar esta función. Y sin duda, la fortaleza de nuestros poderes judiciales está muy directamente relacionada con el nivel de independencia que tengan los mismos. Se indicó que se buscará crear una comisión permanente en la Cumbre Judicial Iberoamericana que vele y defienda la independencia judicial, lo que les incluirá en la declaración de la Asamblea Plenaria. En esta reunión preparatoria, la directora de Relaciones Interinstitucionales de la Suprema Corte, Denise Lara Zapata, explicó los avances del micrositio que se creó, que contiene criterios de los altos tribunales que integran la cumbre que protege derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. La directora de Estadística Judicial de la Judicatura Federal, María Jacqueline Martínez, explicó los avances del Plan Iberoamericano de Estadística Judicial. El Consejo General del INE aprobó la publicación de los listados de candidatos a distintos cargos en el Poder Judicial. En el caso de aspirantes a ministros y ministras, se tienen registrados a 78 aspirantes en los tres poderes, pero algunos se repiten. Mientras en el caso de magistrados y magistradas de sala superior se registraron 17
candidatos. Se dio a conocer que este viernes se iniciará la producción de boletas cuya cifra asciende a 600 millones, así como de la papelería electoral que se usará el día de la elección. Previamente, el INE negó incluir el sobrenombre de las candidaturas que aparecerán en las boletas de la próxima elección judicial porque la finalidad, se indicó, de quienes lo solicitan es ser reconocidos y posicionarse frente al resto de los contendientes, lo que rompería los principios de equidad e imparcialidad que rigen la función electoral. Es decir, las expresiones propuestas como sobrenombres en este grupo en realidad constituyen propaganda electoral por ser frases con las que se pretende ser reconocidas o reconocidos y posicionarse indebidamente frente al resto de las candidaturas. El INE también aprobó los plazos para la fiscalización de los ingresos y gastos de las personas candidatas a juzgadores durante los periodos de campaña de los poderes judiciales federal y locales. Los aspirantes tendrán hasta el 31 de mayo para presentar sus informes y el Consejo General aprobará los dictámenes el lunes 28 de julio. El INE también aprobó el plan de difusión de las campañas en acatamiento a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó la improcedencia de diversos juicios ciudadanos al existir inviabilidad de los efectos pretendidos por las partes promoventes, toda vez que a la fecha en que se dictan los fallos, los comités de evaluación responsables han quedado disueltos, lo que impide la reparación de las violaciones reclamadas. Explicó que existen situaciones de hecho y de derecho que impiden que la pretensión de quienes impugnan sean alcanzables, toda vez que ya fueron publicadas las listas de las personas consideradas idóneas y se llevó a cabo el proceso de insaculación. Las listas ya fueron remitidas a los poderes de la Unión, con lo que los órganos señalados como responsables concluyeron su encomienda y han cesado en sus funciones, disolviéndose al tener la calidad de transitorios. Al no haber más intervenciones, en consecuencia, en los proyectos de la cuenta se resuelve en cada caso su improcedencia. El organismo público local electoral de Veracruz habilitará un micrositio para dar a conocer los perfiles de las personas que aspiran al cargo de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado, así como otro apartado con las candidaturas a cargos de elección municipal que se elegirán este año. En Coahuila se imprimirán cerca de 10 millones de boletas para la elección extraordinaria del Poder Judicial, ya que el padrón electoral consta de 2.700.000 ciudadanos, indicó el Instituto Electoral Local. Autoridades electorales de Michoacán llevarán a cabo campañas intensivas sobre cómo votar en las elecciones del Poder Judicial, frente a la complejidad que representará para la ciudadanía este nuevo modelo. El Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de San Luis Potosí inauguró la nueva área de psicología, que brindará apoyo a madres y padres en proceso de separación, con el objetivo de brindarles herramientas para enfrentar los desafíos emocionales y comunicativos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, la Sala Regional Monterrey confirmó una sentencia del Tribunal Electoral de Nuevo León que sancionó al gobernador de ese estado, Samuel García, por violación a principios constitucionales. Ello al haber replicado en sus historias de redes sociales un mensaje con contenido político electoral a favor del partido Movimiento Ciudadano y sus candidatos en la elección de 2024, lo que en su calidad de titular del Ejecutivo Estatal constituye una falta, aunque solo haya compartido el mensaje y no haya sido el autor. El impacto que puede tener una publicación de un funcionario de primer nivel o de un funcionario público en general es relevante a la equidad en el proceso. La Sala Regional Toluca confirmó una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México con la que desechó la impugnación de una excandidata al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.
alegaba que no existió la implementación de medidas afirmativas para garantizar la integración representativa del Cabildo al no incluir el sector de edad al que pertenece. El acto ya es irreparable porque las faltas que alega se debieron haber subsanado durante la etapa de preparación de la elección. La toma de protesta de ninguna forma puede variar la decisión de la autoridad basada en la elección popular de cómo debe integrarse un determinado cabildo. Por otra parte, la autora no controvierte ninguna de las consideraciones de la resolución del Tribunal Local. Ya casi 20 años del accidente en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, familiares denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las omisiones de las autoridades para el rescate de los mineros. A 19 años de la explosión ocurrida en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, donde fallecieron 65 mineros, familiares de las víctimas se reunieron en el antimonumento más 65 para exigir justicia y el rescate de los cuerpos que aún permanecen en el lugar. Durante una misa oficiada en memoria de las víctimas, familiares indicaron que a pesar de que se han recuperado 12 cuerpos, solo 5 han sido identificados y 3 entregados a sus familias. Hay 12 recuperaciones que ya han estado aquí en México. Mi papá fue el cuarto y de los 5 que se han notificado, pero fui el segundo que nos notificaron, y la semana pasada, el 7 de febrero, el 6 de febrero vine aquí a México a reconocer a mi papá. Destacaron la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar las violaciones cometidas por el Estado mexicano en perjuicio de los mineros y sus familiares, ya que faltan por rescatar 51 cuerpos. Con coraje, con furia, de que se ha demostrado que el rescate siempre fue posible. Siempre, desde que lo dijimos, el rescate pudo ser posible. ¿Y por qué dejaron que pasaran 19 años esperando a las familias para poder volverlos a ver? Exigieron a las autoridades garantizar condiciones laborales seguras, implementar medidas de no repetición en las minas, incrementar los salarios y proteger los derechos fundamentales de los mineros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo para armonizar la INDICA con la reforma al Poder Judicial. Con la modificación a los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece la obligatoriedad sobre la observancia de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las autoridades jurisdiccionales, federales y de las entidades federativas. Establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales no podrán fijar efectos generales, sino que atenderán únicamente a las partes. En tanto, aumentan los robos de automóviles y disminuyen los que logran recuperarse. Por segundo año consecutivo aumentó el número de autos asegurados robados. Cada 24 horas se registran 173 ilícitos, lo que representa un incremento del 3.4% con respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Al presentar su informe sobre el impacto del robo de unidades en México, la AMIS señaló que en un año se robaron en nuestro país 63.303 autos. La recuperación de unidades disminuyó en un 41%, cuando el promedio anual se ubicaba generalmente en 44%. Sinaloa, Tabasco y Chiapas son las entidades con el mayor número de robos. El Estado de México es donde más vehículos pesados se roban. Los propios transportistas, las cámaras con las que nosotros también trabajamos muy de cerca, pues siguen implementando mecanismos como carretera segura, ¿no? Cada vez más estamos intentando el poder hacer con ellos mapas de calor, como para ver en qué zonas son más peligrosas, qué zonas son más complicadas, y horarios
días, etcétera, como para tratar también de prevenir el delito. La marca de vehículo con más tendencia a este ilícito es el Nissan Versa. Solo el 30% de las personas no cuentan con seguro de auto y de estos, 54% deben asumir los gastos de un robo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa lanzó Justita Archivos. Es una herramienta alimentada con inteligencia artificial que asesorará en el manejo de sus archivos en temas como control, consulta, transferencia, bajas documentales y plazos de conservación. El magistrado presidente Guillermo Valls Esponda indicó que su implementación hará más eficiente la impartición de justicia administrativa al facilitar la consulta de expedientes, antecedentes y archivos a disposición de las personas juzgadoras y justiciables. La escuela secundaria es el lugar donde ocurren el mayor número de casos de bullying, con la violencia física como el método más frecuente, reportó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. De los 1.651 casos de acoso y abuso escolar que ha atendido desde 2019 a la fecha, 45% son de menores entre 12 y 15 años de edad que cursan la secundaria. En este periodo, los casos reportados aumentaron 205% al pasar de 177 a 540. El 57% de las víctimas son niñas o adolescentes y el motivo principal del acoso es por su aspecto físico. Y ya nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Buenas tardes y nos vemos en la próxima.